Parece que la guerra interna en el tribunal no cesa, y para platicar un poquito más sobre este tema le doy la bienvenida aquí a Reporte MN a Surya Palacios, periodista, socióloga, abogada y además experta en Derecho Constitucional. Surya, te doy la bienvenida, gracias por estos minutos para Mega Noticias y déjame preguntarte, ¿qué es lo que está pasando en el Tribunal Electoral? Primero, ¿cuál es el argumento jurídico para que se posponga la discusión de este tema que es fundamental, una multa por 60 millones de pesos? ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés. Encantada de estar contigo y con tu auditorio. Feliz año. Yo creo que todavía es tiempo de decirnos y desearnos feliz año. No ha sido muy feliz el inicio de esta anualidad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como comentas, porque bueno, siguen con un pleito bastante significativo, controversias importantes que tienen entre los 5 magistrados que actualmente integran la Sala Superior de este tribunal, que recordemos es la máxima instancia jurisdiccional en materia de elecciones en nuestro país. Y también recordar, Andrés, que bueno, está incompleto el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Faltan otros 2 magistrados que el Senado no ha nombrado. Y bueno, yo creo que este tema de que se pospuso la discusión de un proyecto que ya se hizo público, forma parte, digamos, de lo que de la misma controversia que se está llevando a cabo, lamentablemente, en esta institución, porque hay 2 grupos, ¿no? Uno, el que encabeza el expresidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, y Yanín Otalora, sería un bloque, y el otro bloque está encabezado por la ahora presidenta Mónica Dalí Soto Fregoso, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. No es ilícito que un proyecto que ya fue dado a conocer con un sentido en específico, en este caso se proponía que se confirmara la multa que el INE impuso a Morena por 61.5 millones de pesos. El argumento es de que pues se hace por una cortesía, porque los representantes de Morena solicitaron una audiencia al magistrado ponente, y bueno, pues que es Felipe de la Mata, por cortesía se hace el llamado, no solo en el Tribunal Electoral, es el llamado alegato de oreja, es parte de la jerga jurídica, que en realidad yo dudo que vaya a modificar algo el proyecto que ya se hizo público previamente, insisto, que confirmaba la multa impuesta por el INE a este partido político. Yo creo, Andrés, que donde sí nos podemos preocupar es en específico si gracias a esta audiencia que van a tener los representantes de Morena con el magistrado, si se cambia el sentido, porque eso sí sería bastante extraño, sobre todo porque en estos casos, pues un recurso de apelación, pues la litis está cerrada, es decir, cuando ya llega al Tribunal Electoral, ya con todas las pruebas, llega con todos los alegatos, con todo el fundamento jurídico de parte de los escritos que promueven los partidos políticos en contra de decisiones del Instituto Nacional Electoral. Entonces, es muy difícil que cuando ya está un proyecto en un sentido, se cambie cuando fue, pospuesta su discusión. En todo caso, puede cambiar si la mayoría en el Pleno, en una sesión pública, votan en contra de ese sentido, y entonces ahí sí hay modificaciones a la hora que se hace el llamado engrose, que es, digamos, la nueva redacción con el sentido del voto de la mayoría de los magistrados. Pero en este caso me parece que, bueno, se trata de una filtración que no creo que deba trascender más allá, porque son prácticas que se llevan a cabo tanto dentro del Tribunal Electoral como también en los medios de comunicación. En realidad no se está cometiendo ninguna ilegalidad en este caso, porque bueno, se hace también como una deferencia para que escuchar los argumentos que tienen que decir los representantes de Morena con el magistrado Felipe de la Mata, que es el ponente de este proyecto.
Es, digamos, litigar vía la tangente, pero el presidente en otros casos, Surya, ha dicho que no es ilegal, pero sí inmoral. ¿Aplicaría sus propias palabras en este caso? No creo, digamos todos los ciudadanos y partidos políticos, actores políticos, candidatos, tenemos en este país derecho a recibir la protección jurisdiccional. En este caso se trata de una protección en materia electoral y bueno, hay que hay que ser también abiertos a que los actores políticos pueden dialogar con los magistrados, incluso también con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. El tema es que creo que lo más importante no es de que cuándo se va a discutir. El problema sería, en todo caso, Andrés, insisto, en que si se cambia el sentido, es decir, si después de esta reunión con Morena, el magistrado Felipe de la Mata, pues propone lo contrario, que ya había publicado en su proyecto, es decir, la propuesta sería, si se cambia, que Morena no fuera multado con estos 61.5 millones de pesos debido a que no comprobaron varios gastos en el proceso interno de las famosas corcholatas en donde participaron pues varios actores políticos, entre ellos, bueno, pues su actual candidata o precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Sí, para poner en contexto a la audiencia, ¿no? Lo que sancionó el INE es que precisamente Morena no justificó el gasto de la contratación de anuncios espectaculares, fundamentalmente anuncios espectaculares y de mobiliario urbano de estas corcholatas a las que tú haces referencia, Surya. Y efectivamente Felipe de la Mata proponía que se ratificara la multa impuesta por el INE, y este sospechosismo que después de esta reunión digan, bueno, siempre no y les perdonamos la multa, esto es lo que generaría pues este interés que iría más allá de lo jurídico, porque parecería que sería un acuerdo político, ¿no? Exactamente, y no jurisdiccional, porque para ello, bueno, pues habría que ahí sí que pedirle explicaciones y un argumento robusto para que, suponiendo sin conceder, se cambiara el sentido de este proyecto. Pero, Andrés, yo creo que, bueno, no adelantemos vísperas, no creo que esto ocurra. Es muy común en la sala superior y en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibir a los actores políticos, los escuchan los magistrados y bueno, hacen ciertas valoraciones, pero para que se modifique un proyecto que ya se hizo público, que fue, se puede consultar en la página de internet del Tribunal Electoral, pues es difícil en este caso. Si eso llegara a suceder, pues ahí sí hay que preocuparnos y pedir las respectivas explicaciones. Hay un antecedente de que se reconviene una sentencia, y que es precisamente cuando la propia magistrada Yanino Tálora había presentado un proyecto de sentencia en donde calificaba de ilegales las pre-campañas, y al momento en que se votó a principios de agosto pasado, pues finalmente el Pleno dijo que pues sí eran ilegales, pero que entonces el INE las cuidara, ¿no? ¿Cuál sería la señal que le manda a la sociedad esta situación que está sucediendo en el tribunal? No solamente el conflicto interno, no solamente la falta del pleno en pleno, que faltan estos dos magistrados, sino que se cambien este tipo de decisiones, que se generen este tipo de controversias que van más allá de la naturaleza jurídica del tribunal, Surya. Pues el mensaje, digamos así, en términos generales, sería que pues tenemos capturadas a las instituciones electorales por parte de fuerzas políticas y en específico pues del partido oficial, ¿no? Pero en ese caso también hay que resaltar que así funcionan estas instituciones, es decir, es posible que un magistrado al analizar el caso proponga que como en este caso se confirme la multa, pero que sus demás compañeros en el pleno, en una sesión pública,
no coincidan con ese criterio, y por mayoría de votos pues el proyecto se modifica, ahí sí públicamente, porque cada uno de los magistrados pues argumenta cuál es el criterio para cambiar dicho proyecto. En este caso, bueno, esa es la forma en la que funcionan la mayoría de los órganos jurisdiccionales. Eso sí, no deja un buen sabor de boca cuando esto llega a suceder, sobre todo porque, bueno, por ejemplo, en el caso de los espectaculares de los precandidatos de Morena, pues fue muy evidente que había un gasto que el INE ya dijo no se comprobó, porque a lo largo y ancho de toda la República podíamos ver grandes anuncios espectaculares hasta en la carretera, no solo en las zonas urbanas, ¿no? También fuera de las ciudades, etcétera. En este caso, pues es muy evidente y también el INE ha fundamentado con mucho detalle la imposición de esta multa, porque recordemos, no solo es en contra de Morena. En diciembre el Instituto Nacional Electoral también aprobó multar, por ejemplo, al Partido Acción Nacional con 6.8 millones de pesos, al PRI con 1.6 millones de pesos, al PRD con 1.16 millones de pesos. Es decir, todos los partidos han presentado irregularidades en ese proceso que ciertamente pues fue completamente fuera de la ley, ilegal, porque las pre-campañas o esas actividades que realizaron tanto la oposición como Morena pues no están contempladas en la legislación. De hecho, yo sostengo que ese periodo pues eran actos anticipados de pre-campaña o actos anticipados de campaña, y así debieron de sancionarse. Sin embargo, pues tanto en el INE como en el tribunal no coincidieron con esa postura y decidieron darle, digamos, la anuencia a todos los actores políticos para que realizaran este tipo de actividades bajo el argumento de que nuestra legislación ya fue rebasada por los partidos. Realmente es que en realidad los partidos no cumplieron con la ley en ese momento. Y en este clima de violaciones constantes a la legislación, ¿cómo llega entonces el tribunal, que además llega incompleto, a una elección muy importante y que es la instancia que va a darle certeza y va a calificar la elección? Creo que pues llega muy debilitado, primero porque tienen conflictos los 5 magistrados que están ahora integrando la sala superior, que es, digamos, la instancia que al final termina de calificar las elecciones presidenciales, y es el presidente en este caso ya tenemos una presidenta en la sala superior del Tribunal Electoral, el que entrega, digamos, la constancia de mayoría a quien gane las próximas elecciones presidenciales. La debilidad es evidente precisamente por los conflictos internos que tienen en esta sala superior, lo cual pudiera solucionarse o equilibrarse, digamos, si el Senado tuviera a bien cumplir con su responsabilidad de nombrar a los 2 magistrados faltantes de esta sala superior del Tribunal Electoral. De lo contrario, pues sí tendremos que preocuparnos, sobre todo por las presiones que todos los magistrados van a recibir, no solo del partido oficial, sino también de la oposición, de organismos no gubernamentales e incluso también de la prensa. El tema, a mí sus votos de estos magistrados que integran la sala superior no me preocupa tanto, porque, por ejemplo, en 2021, en abril del 2021, Andrés, recordarás que se anuló la candidatura al gobierno del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio. Y, por ejemplo, en ese momento, estos magistrados que están actualmente, todos los 5 votaron a favor de que se anulara esa candidatura a la gubernatura, porque Félix Salgado no había reportado gastos de precampaña. El único en ese momento que votó a favor de que se le diera la candidatura fue José Luis Vargas Valdés, quien ya no se encuentra, ya no es integrante de la sala superior del Tribunal Electoral. Así es, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este tema. Surya Palacios, periodista, socióloga, abogada, especialista en Derecho Constitucional. Como siempre, un placer platicar contigo y con
gracias por estos minutos para la audiencia de Mega Noticias. Muchas gracias a ti, Andrés. Un saludo a todos.